Hola, hola, te doy la bienvenida a Espacio Terapéutico. Mi nombre es Valen y en este canal nos dedicamos a pensar nuevas formas para vivir en coherencia. Siempre digo, la coherencia es algo que una va descubriendo, que puede cambiar incluso y que es particular de cada ser humano. Así que me permito traerte distintos temas porque, bueno, me gusta mucho reflexionar sobre asuntos humanos. Así que el día de hoy te traje el tema de la felicidad, que muchos individuos, seres, personas a lo largo de la historia se han preguntado sobre qué es la felicidad, si es algo provocado o es algo que emerge, si esa felicidad es interna o es externa, cómo es la felicidad en relación al mundo o cómo se vive una felicidad espiritual y así. Y antes de compartirte mi punto de vista, quiero leerte algunas citas de pensadores, artistas, em, maestras, maestros espirituales que han hablado sobre esto. Así que te voy a leer textual. La verdadera felicidad consiste en disfrutar del presente sin dependencia ansiosa del futuro. Séneca. La felicidad no puede ser perseguida, debe acontecer. Víctor Frankl. No hay camino a la felicidad es el camino. Thich Nhat Hanh. La felicidad no es la recompensa de la virtud, sino la virtud misma. Spinoza. El verdadero gozo no depende de las circunstancias externas. Cuando la mente se aquieta, la felicidad surge naturalmente. No hay nada por alcanzar, aquello que buscas ya eres. Estas últimas tres son de Ananda Majima. La felicidad verdadera no se encuentra en las cosas externas, sino en el ser interior. La dicha no es algo que adquirimos, es algo que revelamos. El gozo de Dios es el único gozo duradero. Y estas últimas las dijo Paramahamsa Yogananda. Entonces ya vemos que en distintas épocas y distintas circunstancias, culturas, incluso, bueno, cosmovisiones, el ser humano siempre se pregunta lo mismo, ¿no? Como que compartimos ciertas preguntas y al intentar responderlas, bueno, vamos llegando a determinadas conclusiones o por lo menos acercamientos de respuesta. Y hoy quiero compartirte lo que, bueno, yo estuve indagando sobre la felicidad y, y está muy alineado, muy en sintonía con lo último que te leí de Ananda Majima, de Yogananda, porque hay una felicidad que las personas buscamos a través de los objetos externos o a través de las propuestas del mundo, que tiene que ver con justamente obtener resultados, tiene que ver con resultados de repente a nivel de vínculos o resultados más materiales, si se quiere, comprar, conseguir, tener cierto estatus, viajar, vivir experiencias siempre relacionadas a los sentidos, ¿no? Al placer de los sentidos. Y bueno, y esa felicidad es claramente una felicidad momentánea, es una felicidad pasajera, es una felicidad dependiente de, ¿no? Porque depende de la circunstancia, o sea, depende de que yo obtenga y logre determinada cosa. Esa es una felicidad que accedemos digamos, simplemente siendo parte del mundo, ¿no? O sea, adhiriéndonos al sistema mundo, bueno, vamos a ir obteniendo ese tipo de felicidad que son como chispas, ¿no? Algo se prende, una felicidad, un momento feliz, y después ese momento feliz se apagó y ya está, y necesito otra chispa, necesito otra vez experimentar felicidad. Entonces son como altibajos, ¿no? Ese tipo de felicidad. Ahora, lo que nos plantean estos últimos
maestros que te mencionaba, Ananda, Majima y Yogananda, y bueno, y también otros han hablado de esto, ¿no? De esa felicidad que es duradera, ese gozo, esa dicha, esa alegría, eso que emerge, que no es que yo lo provoco, y esto es clave, no es que yo provoco la felicidad, sino que hay algo que emerge. ¿Y por qué emerge? En realidad siempre estuvo ahí. El punto es que hay interferencia, hay distracción. Nuestra mente, nuestra atención, nuestro deseo, nuestro yo individual se orienta y busca y quiere crear y quiere hacer y se pone en primer lugar y pierde de vista a la realidad, ¿no? Pierde de vista eh, muchas veces a lo más evidente, que es que vivimos en un misterio. Ese misterio es el misterio de Dios. Eh, entonces, hay una felicidad, como dicen estos maestros, que es duradera, una felicidad que permanece, que es constante, a la que nosotros tenemos acceso. No es que es solo para unos pocos, tenemos acceso a eso. ¿Cómo? Bueno, y acá entra, digamos, lo que quiero dejarte de este video, ¿no? Que puedas probar y practicar. Esa felicidad, podemos decir, atándola un poco a la limitación del lenguaje, que es una felicidad espiritual, que no tiene que ver con los asuntos del mundo, con los objetos del mundo material, sino que tiene que ver con una experiencia interior, con esa felicidad silenciosa que una vive eh, en esa comunión con lo real o en esa comunión con Dios. Por ejemplo, si nosotros establecemos un vínculo consciente, porque en realidad ya existe ese vínculo, pero si lo generamos conscientemente, el vínculo con Dios, o sea, si nosotros nos permitimos hablarle a la realidad, eh, entonces entramos en ese flujo de la realidad, en ese flujo de Dios. Y, y es interesante porque quizás para algunas personas esto puede ser extraño, pero una vez que lo pones en práctica se vuelve algo orgánico, se vuelve muy fácil, muy natural. Es como decir, mmm, bueno, trayendo un poco lo que plantea Yogananda también de hay un aspecto personal e impersonal de Dios, un aspecto personal mediante el cual nosotros como individuos nos comunicamos con esa realidad, con Dios, y le hablamos como si fuera una persona, sabiendo que no es una persona, pero que está en todas las personas. Entonces, yo sé que mi lenguaje es limitado y que no voy a través del lenguaje, a tocar directamente la realidad, pero sí me acerco, sí pongo mi atención ahí, sí me estoy orientando hacia. Entonces, ese es el aspecto personal. Pues está el aspecto impersonal, que es justamente maravillarse con la expresión de esa realidad, con la expresión de Dios, verlo, ver su manifestación en de repente la posibilidad de despertar un día más, de poder respirar, de tener un cuerpo sano, eh, o de repente de tener ciertas posibilidades, toda esa manifestación que es vasta, o sea, es inmensa, y que al mismo tiempo no depende de nuestro deseo y voluntad individual. Eso está ocurriendo, o sea, el día y la noche ocurren sin que yo haga algo, sin que Valentina haga algo o ponga en movimiento algo, pero sí lo puedo apreciar, sí puedo contemplar eso y decir, wow, ¿cómo es que esto ocurre? Es maravilloso, ¿no? Y esa es esa fuerza superior, por eso le decimos Señor también, porque estamos bajo el señorío de la realidad, bajo su señorío. Entonces, Señor, porque tiene una autoridad sobre mi vida. Entonces, te invito con esto a que le hables a la realidad, que le hables a Dios. Eh, Nombralo como te salga. Yo le digo Señor, le digo Cristo, le digo, sí,
conciencia, misterio, padre. Sé que las palabras no son la cosa, no van a llegar, ¿no? Pero es como lo que te decía, ser conscientes de que te estás direccionando hacia. Entonces, si tenés un corazón, digamos, sincero en esa comunicación y una expresión honesta, vas a ver que realmente la realidad empieza a derramar su luz sobre tu vida. Y eso es felicidad. Y esa es una felicidad duradera, es una felicidad que trasciende todo, trasciende las circunstancias, los objetos y todo eso. No quiere decir que no dejen de pasar cosas y que no tengamos emociones, no va por ese lado este video, sino más bien en que podamos reconocer que a veces hacemos el camino inverso, ¿no? Queremos acceder a un estado de felicidad a través de la búsqueda de los objetos y los logros y toda esta cosa muy materialista. Y eso es fugaz, es pasajero. ¿Qué pasaría si lo hicieras en el otro sentido? Si primero, como dice la Biblia, buscas el reino de Dios y su justicia. Si primero te ocupás de tener un vínculo cercano, que tu mente se vuelque hacia Dios, que le puedas hablar y que puedas expresarte y habilitar esa sensibilidad. Después todo el resto será añadido, o sea, después vas a seguir actuando en el mundo, pero es muy distinto si actúas en el mundo, primero orientándote hacia la realidad, hacia esto que es misterioso, que está ocurriendo y que como seres humanos tenemos un regalo tan grande de ser conscientes de que somos conscientes. Entonces, aprovechemos ese recurso tan valioso que tenemos para orientarnos hacia Dios y luego actuar en el mundo, ¿no? Es muy distinto realmente, te invito a que lo hagas. Entonces, para cerrar, la felicidad, no lo digo yo solamente, sino que dicen muchos maestros y personas que han entrado en una profunda comunión con Dios, de un modo hermoso, dicen que el gozo es Dios, que la felicidad es Dios, que nosotros buscamos en los objetos, en las experiencias, buscamos en el exterior la felicidad y, y no nos damos cuenta que tenemos la llave de una felicidad permanente, que es la felicidad de Dios, de entrar en comunión con Dios, de reconocer a Dios. Y, y es hermoso. Te invito de verdad a que pruebes, a que generes comunión con Dios, a que le hables a la realidad, a que entregues tu vida a esa realidad, a que puedas en ese acto consciente de comunicar, de expresar a través del lenguaje, que puedas volcarte y entregarte desde un lugar consciente hacia Dios, porque en realidad nosotros estamos, entre comillas, sometidos a esa realidad. Nosotros no sabemos cómo va a ser nuestra vida, tenemos la experiencia del momento presente, del ahora. Esa es la única certeza de que estamos viviendo ahora. Pero después más nada. Y eso, digamos, eh, es una manera, a través de la experiencia directa, de constatar la realidad de Dios, ¿no? Como darle fuerza a esa realidad de, claro, estoy viviendo en un misterio. Y ese misterio me gobierna de alguna manera, porque yo no sé. Entonces, vivir en ese no saber es vivir bajo el señorío de Dios, en otras palabras. Así que reconocer a Dios, entregarnos a su señorío, entregarnos a ese misterio, de verdad que nos da una felicidad duradera y eso es algo que hacemos desde nuestro interior, desde adentro hacia afuera, se expresa, no al revés. Cuando encuentres felicidad en los objetos, en las experiencias, en las relaciones, está genial. Pero si
esa felicidad dura un instante y después estás bajón y necesitas otra experiencia estimulante para sentir felicidad, déjame decirte que estás atada o atado al mundo y Dios trasciende el mundo. Entonces, ¿para qué te vas a aferrar a un mundo ilusorio si podés aferrarte a la verdad, si podés entregarte a la realidad? Y que eso, además, de un modo muy hermoso, permite que emerja un goce y una felicidad totalmente distinta a la que conoces hasta el momento. Así que eso es todo. Quería compartirte esta reflexión sobre la felicidad, que me dejes en comentarios todo lo que quieras compartir, para estar en contacto, obviamente, que es muy lindo eso también. Y como ya sabes, bueno, dale like, suscríbete, compartilo con las personas que quieras y bueno, y ahí seguimos. Muchas gracias.